Amigas y amigos, esta es la emisión estelar de Telediario. Tenemos un resumen completo de las noticias más importantes de la jornada. Bienvenidos y bienvenidas. En México se confirma el segundo caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años, de Sinaloa. Autoridades gubernamentales reiteraron que en el país no existen casos de coronavirus. Solicitaron a la ciudadanía informarse por canales oficiales y no por falsos rumores. Más revelaciones en el caso Sobornos. Pamela Martínez, ex colaboradora de confianza de Rafael Correa, recibió más de $600,000 de empresas contratistas con el Estado, según testimonios entregados en el 11º día de juicio. 100,000 visitas cumplió el programa gubernamental Mis Mejores Años. Esta iniciativa atiende a adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema de manera integral. Este lunes 2 de marzo se iniciará la fase de traslados a instituciones educativas para el nuevo periodo escolar en el régimen Costa. En los deportes, Manchester City presentó al Tribunal de Arbitraje Deportivo su apelación al castigo impuesto por la UEFA. Comenzamos el programa de gobierno Mis Mejores Años. Alcanzó las 100,000 visitas técnicas. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el evento y se reunió con la beneficiaria Seferina Chichimbla en Lumbicí, ubicado en el Valle de Cumbayá, cerca de Quito. El cuidado integral a los adultos mayores continúa siendo prioridad para el gobierno nacional. Es por ello que en el Centro Diurno María Auxiliadora en Lumbicí, Seferina Quinchimbla, junto a 60 abuelitos más, estuvieron entusiasmados en recibir al presidente Lenín Moreno, quien a través del plan Mis Mejores Años les ha otorgado esa atención permanente. Una alegría para mí conocer al señor presidente, tener presente aquí. Es que él creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo. Respaldo que no se detendrá, asegura el jefe de Estado, quien ratificó que en este 2020 la cobertura se extenderá hasta que las brigadas del programa completen las 187,000 visitas técnicas. La de este viernes fue la número 100,000. Los cuales le estamos entregando hasta $100 de estipendio mensual. El año pasado tuvimos un presupuesto de $360 millones dedicado a bonos y pensiones, más la atención en centros gerontológicos y atención domiciliar. Este año tenemos un presupuesto de $460 millones. Las muestras de cariño no faltaron, y en ese marco el primer mandatario dio a conocer la clave del por qué este programa está siempre enfocado en quienes realmente lo necesitan. A veces inclusive peleándonos con algunos compañeros indígenas que no atinan a entender que esto no es un tema político. Esto no es un tema político, ahí no tenemos ningún interés político. Yo en forma particular, sabe que no tengo ningún interés político. Mi único interés es que los más pobres estén atendidos. Que por eso nada detendrá a los brigadistas, en el objetivo de proteger de forma integral a aquellas personas mayores de 65 años, en condición de vulnerabilidad. A Alex Llanos, Medios Públicos. Mediante las brigadas Toda una Vida, los servicios que ofrece el gobierno nacional llegaron al Monte Sinaí en Guayaquil. Acceso al bono de desarrollo humano, salud y obras de vialidad fueron anunciadas por las autoridades gubernamentales. Decenas de moradores de Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil accedieron a los servicios que ofrece el gobierno nacional mediante las brigadas Toda una Vida. Solamente en enero hicimos 150 brigadas beneficiando a casi 40,000 personas. El día de hoy están aquí varios ministerios brindando atención médica, incluso está la empresa eléctrica. Vamos a hacer la entrega de títulos de propiedad para personas que necesiten la legalización. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó víveres a las madres de familia e informó a quienes desconocían que eran beneficiarios del bono de desarrollo humano. El IES también estuvo presente. Estamos dando atención de primer nivel que incluye además medicina y que incluye además medidas de carácter preventivo frente incluso a aquellas enfermedades de la temporada. Para mitigar los efectos de la temporada invernal, se anunciaron obras de vialidad para Monte Sinaí. Que es la vía de acceso, la vía de entrada a Monte Sinaí, hacer una corrección en la parte hidráulica que tiene normalmente problemas cuando hay lluvias. Más de $10 millones se van a destinar para poder corregir esta vía. La llegada de las brigadas Toda una Vida fueron recibidas con optimismo por los moradores. Sumamente importante porque nos puede ayudar de los trabajos a sí mismos, para poder nosotros mismos trabajar. Estamos logrando que nuestras madres sean atendidas en cada barrio, en cada sector.
tenemos centros médicos que somos atendidas. Los niños también tuvieron su espacio para jugar y conocer sobre seguridad vial. El tema del uso del cinturón de seguridad, el tema de los vehículos que se encuentren en buen estado para ya los adultos, asimismo la documentación en regla, el respeto ante las señales de tránsito. Las brigadas continuarán recorriendo diferentes sectores a nivel nacional. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y le contamos que esta mañana en el gobierno zonal de Guayaquil se instaló el Gabinete Sectorial Económico y Productivo. Ministros de las principales carteras de Estado analizaron los alcances que logró el gobierno con Estados Unidos. Durante la jornada se abordaron los compromisos adquiridos luego del viaje oficial que realizó el presidente Lenín Moreno al país norteamericano. Una de las principales metas es concretar la firma de un acuerdo comercial entre ambos países que permite el ingreso de nuevos productos al mercado. Atención a lo siguiente, autoridades mexicanas confirman un segundo caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años en Sinaloa. En México, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó en su cuenta de Twitter el segundo caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años que actualmente está bajo observación médica. Al respecto, Efraín Encinas Torres, secretario de Salud, explicó que el paciente llegó a Sinaloa desde la Ciudad de México y que también estuvo en Guadalajara. Por lo que, según el protocolo, se debe analizar a las personas que viajaban en 2 filas adelante, detrás y a los costados del lugar donde viajaba el ciudadano contagiado con el virus. Horas antes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó el diagnóstico sobre el primer paciente que dio positivo por coronavirus en México. El hombre infectado estuvo en Italia del 14 al 22 de febrero. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió la calma a la población. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. Con estos 2 casos suman 3 en Latinoamérica, después del detectado en Brasil. Paco Urbina, Medios Públicos. Y la madrugada de este viernes llegó a territorio colombiano el avión de la Fuerza Aérea que repatrió a sus ciudadanos desde Wuhan, en China. Ahora el grupo permanecerá aislado por 14 días en una villa olímpica de Bogotá, mientras se descarta que sean portadores del COVID-19. Colombia recibió este viernes al grupo de 15 ciudadanos que permanecían en la ciudad china de Wuhan. Previo a su salida, las autoridades del país asiático realizaron pruebas médicas a todos los viajeros para descartar el contagio de la enfermedad, medidas que fueron replicadas por las autoridades colombianas, quienes confirmaron la tarde de este jueves que los ciudadanos permanecerían bajo observación en la Villa Olímpica de Coldeportes en Bogotá. Una vez lleguen al punto ubicado, serán desembarcados de los vehículos y llevados a las habitaciones que han sido previamente identificadas para cada uno de ellos y personalizadas. Ante el temor al contagio y la propagación del virus entre la ciudadanía, el ministro de Salud, Iván González, aseguró que no hay riesgo para la población. No hay tampoco riesgo para los vecinos del lugar. Voy a decir algo que suena un poco grotesco, pero es verdad. Cuando uno estornuda, la saliva y los mocos no exceden más de 2 o 3 metros de distancia. Y por ende, dado que la primera residencia, el primer complejo residencial está a más de 330 metros de distancia, no hay ningún riesgo, absolutamente ninguno. El grupo, conformado por 11 miembros de la tripulación, 7 del equipo asistencial, 15 repatriados y 2 funcionarios de la Cancillería colombiana, permanecerán en aislamiento preventivo durante los próximos 14 días. Coralía Pérez, Medios Públicos. En este mismo tema, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están listos para otorgar a los países que lo necesiten fondos de emergencia inmediatos para combatir el brote del nuevo coronavirus. Si bien aún no reciben una solicitud de ayuda, las instituciones desarrollan planes de contingencia. Esperan tomar una decisión sobre si celebrarán sus reuniones en Washington el próximo mes de abril. Mientras que el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, y ministros de Estado reiteraron que no existen casos de coronavirus en Ecuador, rechazaron la información falsa que circula en redes sociales e invitaron a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales.
Este viernes en redes sociales circularon audios sobre supuestos casos sospechosos de coronavirus en un hospital del IES en Guayaquil. Esto fue desmentido a través de un comunicado. El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES informa que no existe ningún caso de algún paciente contagiado de coronavirus COVID-19 en esta casa de salud. A la par, el director del IES, Paul Granda, hizo un llamado a informarse a través de fuentes oficiales y confirmó que no existen casos del COVID-19 en el país. Tenemos que acudir a las fuentes oficiales. Es imprescindible que seamos responsables de un tema tan complejo a nivel mundial y que las fuentes oficiales sean las que digan. En el país, al día de hoy, no existe ventajosamente un caso de coronavirus. Pero los audios no fueron el único material falso que circuló en redes sociales. Videos e imágenes también fueron difundidas y que posteriormente fueron desmentidas por el Ministerio de Salud. Se informa que la imagen que circula en redes sociales sobre la llegada de un buque al puerto de Manta con sospechas de coronavirus es falsa. El gobernador del Guayas rechazó estos actos y se sumó al pedido de informarse a través de fuentes oficiales. Por favor, consuman siempre información oficial de medios serios como lo son ustedes, para evitar mala intención tal vez de poder generar o atemorizar a toda la población. Mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas indicó que se mantienen activos los protocolos de prevención en puertos y aeropuertos. Todos los pasajeros que provengan de los 4 países en donde la enfermedad está activa, esto es China, Corea, Irán e Italia, se les va a hacer un chequeo por parte de salud y de esta forma poder controlar un poco más. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El COVID-19 es una mutación del coronavirus que en 2012 y 2002 provocó otras epidemias. Esta es una gran familia de virus que causan desde un resfriado común hasta otras enfermedades graves que podrían provocar la muerte. En el siguiente reportaje vamos a conocer un poco más de esta cepa. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, INSPI, realiza una vigilancia epidemiológica y molecular de la evolución del coronavirus. Según el experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios, Alfredo Bruno, para su prevención es importante conocer el virus desde su partícula molecular. El virus en primer lugar se va a dosar a la célula huésped, cualquier célula que nosotros tenemos básicamente en el tracto respiratorio. El virus en su segunda etapa se va a desnudar, es decir, va a exponer su ácido nucleico para que pueda empezar a generar proteínas virales. Luego va al retículo endoplasmático, coge la envoltura y sale finalmente por exocitosis y busca una nueva célula. Con los análisis que hemos hecho, las revisiones bibliográficas y las investigaciones que se encuentran alrededor del mundo, podemos determinar que al momento el virus tiene una tasa de mutación baja. A lo largo de la historia han existido 3 tipos de coronavirus que se han convertido en epidemia. El SARS en 2002-2003 fue detectado en China, con más de 8.000 casos y 774 fallecidos. El MERS desde 2012 hasta 2019 en Arabia Saudita, con más de 2.400 casos y 858 fallecidos. Y el más reciente, el COVID-19, cuya cifra de muertos bordea los 3.000. Considerando su análisis genético, el coronavirus está vinculado con el murciélago. Según la zoonosis, se transmite a través del contacto directo entre animales y humanos. Como resumen genómico, tenemos que las secuencias del nuevo coronavirus tienen un ancestro común reciente, tienen muy poca variabilidad genética hasta el momento, nada más de 0 a 7 mutaciones. El brote proviene de una sola introducción en poblaciones humanas y el origen del virus no está claro, está más estrechamente relacionado con virus de murciélagos. Como medida de prevención y respuesta frente a una posible introducción del virus en el país, Ecuador fue uno de los primeros en la región en implementar la técnica molecular entregada por el Departamento de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, en la cual OPS Washington, Estados Unidos, reconoce por las capacidades del Centro Nacional de Influenza del país como un miembro oficial de la Organización Mundial de la Salud para la Red Global de Vigilancia de Virus Respiratorios, ¿no? Y también el oficio de solicitud, en la cual el instituto es el laboratorio de derivación para el Instituto Nacional de Perú. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La Organización Mundial de la Salud hizo recomendaciones para prevenir el coronavirus. Expertos sugieren fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica para mejorar la capacidad de respuesta si se presentan casos.
La OMS recomienda para prevenir el COVID-19, conocido como coronavirus, lavar las manos regularmente con agua y jabón o usando gel desinfectante a base de alcohol, limpiar las superficies regularmente, mantenerse informado sobre el coronavirus mediante fuentes oficiales y confiables. Evite viajar en medios de transporte si tiene fiebre o tos. En caso de tener síntomas en pleno vuelo, describa a las autoridades el origen de su viaje y las personas con las que estuvo en contacto. Infectólogos recomiendan a los estados fortalecer las medidas de control. Las medidas de contención de cada país son las que van a determinar este brote epidémico de infección respiratoria, que ahora se le llama infección respiratoria aguda por coronavirus, sea controlado. Pero si en cualquier momento las medidas de control sustentadas en los viajes, los vuelos internacionales no logran contenerla, en cualquier momento la tenemos en cualquier país. Otras recomendaciones son: si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo, deséchelo inmediatamente y lávese las manos. Nunca tosa sobre la mano directamente. Si tiene más de 60 años o alguna enfermedad como diabetes, cardiovascular o condición respiratoria, tiene mayor riesgo y debe evitar zonas donde exista aglomeración de personas. Si está enfermo, quédese en casa y use diferentes utensilios y cubiertos para comer. Si no es posible, desinfecte sobre todo los lugares cerrados como baños y habitaciones. Si tiene dificultad para respirar o tos persistente, busque atención médica inmediatamente. Expertos recomiendan fortalecer los sistemas de salud. Movilización de recursos para el diagnóstico, tratamiento y control de infecciones dentro de las casas de salud. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Los cambios de temperatura contribuyen a las enfermedades gripales y respiratorias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advirtió la presencia de lluvias durante las próximas 72 horas, mientras un especialista ofrece recomendaciones para evitar afecciones en la salud. Erika y Sebastián saben cómo se comporta el clima de Quito. Por ello, llevan ropa adecuada para el calor y el frío, o incluso la lluvia. Usted ya no sabe ni cómo tiene que salir, preparado para la lluvia, preparado para el calor. Se veía que estaba haciendo sol, pero llevo la chompa por si acaso vaya a llover o por la noche. Y es que las variaciones del clima capitalino se hacen merecedoras de memes que circulan en redes sociales. No sé qué le pasa a Quito. Primero hace sol, luego llueve, luego sol y luego llueve. Te invito un mote, pero tranquilo. Oye, con eso no se juega. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, confirma estos cambios para el fin de semana. Por la cobertura nubosa que se presente en el transcurso del día, vamos a tener descensos térmicos, donde me refiero al callejón interandino. Eso se debe que por esta cobertura nubosa vamos a sentir más frío. Y en función de aquello, especialistas explican que los cambios de temperatura producen un fenómeno que se llama inversión térmica. Y por lo tanto, los contaminantes ambientales que normalmente están en el aire, en el momento en que baja la temperatura, tienden a condensarse y a descender a partes más bajas de la atmósfera, por ejemplo, a nivel de donde estamos nosotros. Y eso puede aumentar problemas como alergias o problemas respiratorios por la contaminación ambiental. De tal manera que si se presentan síntomas de resfrío o gripe, es vital no automedicarse y acudir a un servicio de salud para el diagnóstico adecuado. Porque hay enfermedades, por ejemplo, en zonas como la costa, que pueden ser parecidas a una gripe o un resfriado, pero podrían no serlo y podrían ser, por ejemplo, dengue. Y en ese caso hay ciertos medicamentos que tenemos que evitar, como los antiinflamatorios. Pero el primer paso, sin duda, es la prevención. Hay que mantener las medidas de higiene habituales, como por ejemplo lavado de manos, desinfección de los alimentos. Y además, corresponde mantener el cuerpo abrigado con ropa apropiada y evitar cambios bruscos de temperatura. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas por el temporal en la provincia. Como parte del plan de contingencia, se entregó ayuda humanitaria para los damnificados. Más de 300 kits de emergencia para paliar las afectaciones provocadas por el fuerte temporal recibieron los beneficiarios del cantón Isidro Ayora en la provincia del Guayas. Estoy muy agradecida porque en verdad que sí se me mojaron mis cosas y más principalmente por los víveres que les falta. Porque desde ayer mismo estamos, como dicen, las ayudas están llegando así poco a poco, pero hoy ya, como que dice, como nuestros colchones se mojaron, la atención llegó ya mismo.
Inmediatamente. Por lo que era venir, han tomado en cuenta todos los sectores por aquí. Yo le agradezco mucho a él, mi familia está muy agradecida y mis sectores también. Durante el sobrevuelo, el gobernador Pedro Pablo Duarte constató el estado de las vías y los sectores anegados por las intensas lluvias. Gracias al apoyo también de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para traer un convoy con vituallas, colchones, sábanas, colchas, baldes, agua, es decir, todo lo necesario para poder solventar los malos momentos que vivieron y que sufrieron las familias acá en Isidro Ayora. En esta semana se han instalado mesas de seguridad con los Ministerios de Salud, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Ministerio de Agricultura y Ganadería para activar brigadas médicas, realizar controles vectoriales y evaluar los daños en la pérdida de cultivos. Van a Ecuador incluso el Ministerio de Turismo para analizar cuáles son los sembríos que tienen mayor afectación y a cuáles se les puede y se les debe otorgar créditos para que no pierdan todo y que no se les lleve la esperanza a las fuertes lluvias que hemos sufrido. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil se dio a conocer que los incidentes registrados a causa de la lluvia intensa que se registró durante la madrugada y mañana de este viernes fueron controlados de manera oportuna. El episodio se repitió la mañana de este viernes. La intensa lluvia generó acumulación de agua en varios sectores, generando tráfico vehicular y calles intransitables, además de árboles caídos que colapsaron las calles. De estos incidentes, que son 17 incidentes registrados desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, fueron atendidos y han sido atendidos el 88% de los mismos, que han sido solucionados. Asimismo, los videos de redes sociales evidenciaron la mala disposición de desechos, uno de los motivos principales de la acumulación de agua en varias calles y avenidas. Por parte de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado se informó el trabajo preventivo y de control que se realiza. Han hecho todos los trabajos preventivos. Como EMAPAC hemos verificado que Interagua realice todas las acciones de limpieza de sumideros, que tengan todos los equipos en campo trabajando, equipos de supervisores, camionetas de inspectores y todo su personal de apoyo para estos temas de emergencia que estén desplegados alrededor de la ciudad. Por parte de la Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil Metrovía se comunicó vía Twitter que tras la lluvia las troncales del sistema Metrovía se encontraban operativas. El servicio de la troncal 3 de Bastión Popular Centro ya se encuentra restablecido en su totalidad, luego de vernos forzados a brindarlo de manera intermitente desde las primeras horas de la mañana debido a la fuerte lluvia que mantuvo anegadas varias calles por donde pasa la ruta. Roberto Ricaurte enfatizó que se trabaja por identificar a los ciudadanos que no cumplen con el horario de recolección de basura, provocando que se acumule agua e inundaciones. Además, aseguró que serán sancionados. La ordenanza municipal establece multas de hasta un salario mínimo vital por esa contravención. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Ayúdanos a encontrar a la señora Blanca Miranda. Desapareció en el sector de Chorlaví, en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Viste buzo plomo con letras, chompa deportiva amarilla fosforescente y zapatos deportivos plomos. Cualquier información usted se puede comunicar al 098 32 98 531 o al 09 67 16 48 66. Continuamos. El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, indicó que Pamela Martínez recibió dinero de varias empresas cuando se desempeñó como jueza en la Corte Constitucional. Estas afirmaciones las hizo durante su testimonio en el día número 11 del juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Pamela Martínez, una de las personas de confianza del expresidente Rafael Correa y quien se desempeñó como su asesora y posteriormente como juez en la Corte Constitucional, recibió dineros de la empresa Equitesa, así también $250.000 del consorcio GLP Ecuador y aproximadamente $400.000 de Odebrecht. Así lo aseguró el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, con base en un informe del SRI. Las declaraciones las efectuó durante el testimonio que rindió a
modo de prueba en el juicio que se efectúa por el delito de cohecho. En este contexto, Mera pidió al Tribunal de Juzgamiento que una vez concluya este caso, se inicie una investigación contra Martínez. Declaraciones que fueron cuestionadas por la defensa de la ex asesora de Correa. Pamela Martínez cumplía un rol secundario, obedecía órdenes de presidente y vicepresidente. Y eso se está demostrando. En los 40 minutos de versión, Mera indicó que no recibió dineros ni dispuso contratos. Los testigos aportaron a este caso de manera muy importante al momento en que manifestaron que los sobres que supuestamente la señora Pamela Martínez le envía con presuntamente dinero, pues eran nada más que discos, CDs, pendrives y códigos. Y sostuvo que él se encargaba de la legalidad de las actuaciones del expresidente Correa, mas no de sus acciones políticas. Recalcó que él no estuvo de acuerdo con muchas de sus decisiones, sin embargo cumplió órdenes. María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y calificada por la Fiscalía como una de las supuestas coordinadoras de la estructura criminal, también rindió su testimonio. Indicó que según la documentación que existe en el proceso se demostraría la relación de Martínez con varios empresarios. Por ejemplo, con el representante de Equitesa, con quien habría una amistad de larga data. Del señor Verduga, sí, desde el principio, desde el año 2011 trabajan juntos. Lamentablemente no sé por qué alguna estrategia le hicieron decir que lo presionaban, cuando es evidente que no es así, ellos tenían una relación. Duarte aseguró que durante su gestión en el ministerio no extorsionó a ningún empresario y que a su criterio los registros en los que Fiscalía fundamentó su acusación fueron manipulados. De esta manera, 20 de los 21 procesados en el caso ya presentaron sus elementos probatorios. Solo resta la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, quien exhibirá su prueba dentro de este juicio el día lunes 2 de marzo a las 8:30. Olga Velasco, Medios Públicos. El reporte de la Corporación Andina de Fomento CAF 2019 señala que varias acciones pueden contribuir a disminuir la corrupción, entre ellas el control previo, el fortalecimiento de controles posteriores, además de la simplificación y digitalización de trámites. Según el estudio, varios empresarios latinoamericanos aceptaron que pagaron coimas para obtener contratos. Según el estudio, en América Latina, el 23% de la población reportó que un funcionario le solicitó una coima en los últimos 12 meses. 1 de cada 4 encuestados ha recibido pedidos de soborno por parte de un funcionario. Y 1 de cada 10 empresarios que fueron encuestados dice que pagaron para tener los contratos que tienen. Y 51% de los encuestados consideran a la corrupción el principal problema, que según la CAF es un obstáculo para el desarrollo. La corrupción disminuye la capacidad de los estados de proveer infraestructura y servicios de calidad a la ciudadanía. Ecuador está decidido a combatir la corrupción y para ello manifiestan que es importante el trabajo conjunto entre entidades como la Fiscalía y la Contraloría. Tenemos mecanismos como el planteado por la CAF, que es generar sistemas aleatorios y sorpresivos de control y que son situaciones que se están trabajando y que se están coordinando el día de hoy con los diferentes organismos de control. Y entre las recomendaciones a implementar por parte de los países están que se realicen controles previos en obras públicas, por ejemplo, fortalecimiento de los controles posteriores, simplificación y digitalización de trámites. Que la gente tenga el conocimiento para hacer el seguimiento de lo que hace el presidente de la República. Además, se recomienda el ingreso de funcionarios gubernamentales por méritos, transparencia en la información sobre su trabajo, fortalecer los controles a través de organismos judiciales, porque la percepción ciudadana es que la corrupción no se castiga lo suficiente. Para Roque Sevilla, representante de Grupo Faro, es fundamental cambiar las prácticas cotidianas para que la corrupción pueda erradicarse. Hay que insistir en los valores básicos de la ética, prácticamente ser intolerantes absolutamente a cualquier práctica corrupta. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Varios temas deberán ser analizados por la Asamblea Nacional cuando retome sus labores el próximo 11 de marzo. Entre ellos se encuentra la votación del Código de la Salud, el tratamiento de las reformas a la Ley de Movilidad Humana y la situación del legislador Jofre Poma. La Asamblea Nacional tomó su primer receso del año en medio de cuestionamientos a su trabajo y con una imagen en detrimento. Una reciente encuesta realizada por Click Report refleja que solo el 12,7% de los ciudadanos consultados confía en el Poder Legislativo. Además de eso, existen varios temas pendientes que deberán ser analizados cuando retomen sus labores. Uno de ellos es la votación del Código de Salud, que lleva varios meses sin tratar. Según el legislador por Creo, Héctor Yepes, el Parlamento se debe pronunciar sobre esta ley. La salud debe someterse a votación y si no tienen los votos hay que archivarlo. Además, antes
antes del receso quedó pendiente el tratamiento de la Ley de Movilidad Humana, que no se pudo trabajar en su informe borrador debido a inconvenientes con el legislador Jofre Poma. Según el asambleísta Denis Marín, en la Comisión de Relaciones Internacionales habrían existido inconvenientes para tratar esta y otras leyes. Parece que no existe la voluntad para poder trabajar libremente. Parece que algunos todavía siguen con temas partidistas. Justamente otro pendiente, esta vez para el Consejo de Administración Legislativa, será analizar el caso de Jofre Poma, que al pagar su sentencia en libertad, busca recuperar su curul. De que yo les tengo que demostrar de que estoy libre, de que tengo que traerles la sentencia para que vean que no es una sentencia ejecutorial. Eso le corresponde al CAL. En términos administrativos, mientras tanto, tienen que dejarme cumplir mis labores. En temas de fiscalización y administrativos, también se deberá conformar la comisión que investigue la denuncia en contra de Karina Arteaga por presunta gestión de cargos públicos. Un proceso que, según Ana Belén Marín, debe ser transparente. Nosotros como asambleístas tenemos la obligación de actuar apegado a derecho y sin revanchismo. La asamblea retomará sus actividades el próximo 11 de marzo. Ronito Apanta, Medios Públicos. Representantes del movimiento político Pachacutic descartaron posibles alianzas con el correísmo para las elecciones presidenciales de 2021. Durante la instalación del Consejo Político del movimiento en Quito, los líderes Marlon Santi y Salvador Quispe pidieron no aliarse con quienes les persiguieron. En la ciudad de Quito se instaló el Consejo Político del Movimiento Pachacutic con el objetivo de trazar la hoja de ruta que define el proceso para designar los candidatos que terciarán por el movimiento en las elecciones presidenciales de 2021. En este escenario ya se visibilizó lo que sería una primera decisión en lo que respecta a posibles alianzas para los comicios. Marlon Santi, presidente de esta tienda política, descartó una alianza con el correísmo. Yo voy a ser sincero, yo fui perseguido por Rafael Correa y muchos líderes estuvieron en la cárcel. Hablamos de la provincia de Morona, Santiago, 2 compañeros líderes importantes que fueron encarcelados, más de 70 dirigentes con procesos judiciales que tuvimos casi de abandonar el país. En ese contexto creo que los correístas visibles no entran en la tienda electoral de Pachacutic. Que las propuestas de la Revolución Ciudadana no tendrán cabida alguna, indicó el dirigente. Solo la decisión de un Congreso puede cambiar esto. La conducción del Comité Ejecutivo Nacional de Pachacutic no dará cabida a ninguna propuesta correísta que venga. Hasta la reunión del movimiento político llegó el prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe. Él ratificó lo dicho por Santi. No hay posibilidad de aliarse con una agrupación política responsable del robo de millones de dólares durante el gobierno de Rafael Correa, señaló. No podemos aliarnos con un gobierno de quien el BID dice que se llevaron 70.000 millones de dólares y ahora los ecuatorianos estamos pagando las consecuencias. Los dirigentes mencionaron que durante el Consejo Político se trabajará la agenda política y social sobre la cual se definirán las propuestas del movimiento con miras a las elecciones de 2021. Además, aseguraron que el movimiento Pachacutic llega fortalecido a los comicios y reconocieron posibles candidaturas como las de Jaime Vargas y Leonidas Issa. Papel. Y si hay uno solo, que mejor, entonces habrá el consenso. Si hay más de uno, no hay otro mecanismo. Serán las primarias las que definan quién será el candidato. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 20:35. La tenencia compartida podría quedar fuera de las reformas al Código de la Niñez. Organizaciones sociales cuestionan el tratamiento a la norma y manifiestan que en el país deben cambiar los roles de géneros preasignados que encasillan a las madres el cuidado de los niños, haciendo a un lado a los padres. Santiago Villarreal forma parte del colectivo Coparentalidad Ecuador, una organización que surgió en 2012 con el objetivo de defender los derechos de los niños y a raíz de los inconvenientes en la tenencia, custodia y el cuidado de los menores tras un divorcio. Él aseguró que actualmente existen roles preasignados para hombres y mujeres. Se cree históricamente, hasta la presente fecha, que la madre es la más apta para el cuidado, crianza, quehaceres del hogar por el cuidado de los hijos. Para el padre, ¿qué dice? El proveedor. Justamente temas como tenencia, patria potestad, causales para su suspensión y pérdida definitiva son analizados en la Comisión Ocasional de la Asamblea que trata las reformas del Código de la Niñez. La presidenta de la mesa, Encarnación Ducci, aseguró que se estudia modificar algunos términos y revisar lo referente a la pensión alimenticia. Al menos garantizarlos en lo mínimo todo el régimen económico para que se garantice el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación.
La legisladora Verónica Arias aseguró que en nuestro país no debería existir la tenencia compartida y que la decisión sobre el cuidado de los niños debe ser de los padres. Pero no que un juez decida cuántos días de una semana el niño vive en la casa del padre o cuántos días vive en la casa de la madre. Solamente eso se podría dar si existe un acuerdo entre los progenitores. Un cambio legal que no lo comparte Santiago Villarreal, quien aseguró que debe existir una corresponsabilidad en el cuidado de los menores y que en el caso de haber conflictos, que se dé una mediación efectiva en beneficio de los hijos. Es que debe incorporarse la custodia compartida dispuesta luego de un análisis y evaluación. No como es hoy por hoy. O sea, usted es la madre, tome los hijos, siga. El tratamiento de las reformas al Código de la Niñez lleva varios años en análisis y se prevé que al regreso del receso legislativo se presente el informe para primer debate. Ronito Apanta, Medios Públicos. En otro tema, la audiencia de apelación de la sentencia del pastor evangélico Jonathan C. por la desaparición con resultado de muerte de Juliana Campoverde fue diferida. La madre de la joven señaló que este cambio revictimiza a su hija, pero que seguirá insistiendo por la búsqueda del cuerpo y el cierre definitivo de la iglesia a la que asistían. Desde hace 2.786 días, la madre de Juliana Campoverde clama por justicia. La vio por última vez con vida el 7 de julio de 2012. Muestra su malestar por el diferimiento de la audiencia de apelación de la sentencia de 25 años de cárcel que fue impuesta contra el pastor evangélico Jonathan C. por el delito de plagio con resultado de muerte. Ha habido un error en la calendarización de las audiencias, que dos de las juezas del tribunal, una estaba con permiso médico y la otra estaba en vacaciones. La fecha de la próxima audiencia fue fijada para el 13 de marzo. Clarito se vio en la sentencia que él es el único culpable de la desaparición, secuestro extorsivo con fines de muerte de mi hija. Todavía tenga el descaro de apelar como inocente es indignante. Notamos una contradicción en la misma teoría de la defensa de si es que es inocente o si es que está cooperando, realmente no sabemos. Insistirá en que las búsquedas del cuerpo de Juliana Campoverde no cesen en el sector de Bellavista, en el norte de Quito, lugar en donde supuestamente Jonathan C. arrojó los restos de la joven. Tengo derecho a saber toda la verdad. Además, solicitarán que inicien los procesos de investigación y sanción contra los agentes investigadores y los fiscales que permitieron que el proceso dure 7 años. La sentencia lo único que dice es que se prohíbe el uso del nombre de la Iglesia Oasis de Esperanza. Una verdadera garantía de no repetición de los hechos. No basta solo con el cambio de la prohibición de nombre, sino que finalmente se dé un cierre definitivo. Que ellos siguen funcionando en otro lugar. Eso quiere decir que es indolente. Según la pericia criminológica, el pastor evangélico principal implicado tenía un rasgo obsesivo-compulsivo. Inmadurez sexual y sobre todo también una tendencia al estupro. Puede leer los expedientes, puede saber que hay indicios de que puede haber otras víctimas. El próximo mes de marzo, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha decidirá si ratifica o no la sentencia contra Jonathan C. por la desaparición y muerte de la joven quiteña Valeria Villarroel, Medios Públicos. En Quito, un motociclista fue sancionado con 3 días de prisión por agredir a un agente de tránsito. Este tipo de ataques se registran con frecuencia en las calles de la capital y son publicados en las redes sociales. Las agresiones en contra de agentes de tránsito se han convertido en el pan nuestro de cada día en la ciudad de Quito. Una de las últimas agresiones se registró el 26 de febrero del presente año durante un operativo de control de vehículos mal estacionados realizado por la Agencia Metropolitana en el norte de la capital. En un sector de la avenida Mariscal Sucre, el agente de tránsito Cuenca G evidenció una motocicleta mal estacionada y sin placas. Cuando extendió la citación al ciudadano en cuestión, este le agredió de manera violenta. Así lo indica Jonathan Ramos, coordinador de patrocinio de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En ese momento sale el ciudadano, que es el dueño de la motocicleta, y agrede al agente civil de tránsito, con empujones y con golpes. Posteriormente, el ciudadano fue detenido por la Policía Nacional. A las 9 de la noche de ese día se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento por la contravención establecida en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. Que es sancionada una persona con una pena privativa de libertad de 3 días, una multa de un salario básico unificado del trabajador y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir cuando falte de obra
a la autoridad o agente de tránsito. Las agresiones en contra de los agentes de tránsito son muy comunes en la ciudad de Quito, señala Andrés Borja, asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pues existen casos judicializados en la Fiscalía por las contravenciones penales de ataque y resistencia y por agresiones. Esta administración que nosotros iniciamos en el mes de noviembre, en mi caso personal, hasta acá tenemos ya 5 que están judicializados. Y obviamente también son agresiones que muchas veces no se registran, no terminan en un proceso penal, porque la gente de tránsito obviamente no siempre puede iniciar una acción legal en eso. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y luego de 3 meses de investigaciones, la policía detuvo en Guayaquil a 8 personas acusadas de cohecho. Entre los detenidos figura un asistente de una comisaría de la provincia del Guayas. La denuncia la realizó el pasado 22 de noviembre el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, sobre la gestión de un funcionario de la comisaría quien lideraba una red delincuencial donde cada acción era coordinada vía WhatsApp. Tenían un chat de WhatsApp en el cual constaban los diferentes nombres de los comercios y propietarios, en este caso de la comisaría de La Prosperina, lo que es Distrito Nueva Prosperina, Modelo y Daule, una parte de Daule de la zona 5, y anunciaban los operativos que íbamos a hacer o ellos mismos otorgaban los permisos, las prórrogas para que ellos puedan seguir funcionando. Estamos hablando de locales nocturnos. En el operativo conjunto participaron 15 fiscales. Tras los allanamientos y captura de los sospechosos se realizaron 2 procesos penales. Estamos hablando de cohecho, un servidor público que solicita valores para realizar un trabajo que a él le corresponde por mandato de la ley. El jefe de la Policía Judicial informó que durante los 3 meses de investigaciones se lograron las respectivas evidencias vinculando la responsabilidad de los ahora detenidos, encontrando durante el operativo armas de fuego y locales sin permiso de funcionamiento. En el lugar se encontró la documentación suficiente, la que demuestra la irregularidad del funcionamiento de estos locales. Entonces, con eso se procedió a hacer ya lo pertinente. Ahora los detenidos están ya dando sus versiones en la Fiscalía de Portete y seguiremos con la investigación como manda la autoridad. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que el lunes 2 de marzo inicia la fase de traslados para el nuevo periodo escolar en el régimen Costa. Autoridades del Ministerio de Salud informaron que este año se responderá de inmediato a los padres de familia que soliciten el cambio de institución educativa para sus hijos. 53.000 estudiantes se inscribieron para el nuevo periodo escolar en Guayaquil, Durán y San Borondón. Ellos, junto a los demás inscritos en el régimen Costa, tienen la oportunidad de solicitar el traslado de unidad educativa por los siguientes motivos. Si es que su hijo ha sido mal asignado o si necesita por movilidad interna, ya sea por cambio de domicilio, porque se está cambiando de trabajo o por casos de vulnerabilidad también pueden solicitar traslado. También se podría solicitar un traslado en el caso de que desee que 2 hermanos vayan juntos. La fase de traslado será desde el lunes 2 hasta el domingo 15 de marzo en horarios de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Los padres de familia o representantes legales deberán presentar estos requisitos: cédula del representante legal o cédula o número de cédula o número de cédula del estudiante, la planilla de energía, tenemos el correo electrónico y el número celular. Este viernes se capacitó a los 151 operadores que atenderán a la ciudadanía en Guayaquil, Durán y San Borondón en las 21 sedes asignadas, las cuales se pueden consultar a través del portal web juntos.educacion.gov.es. Para este proceso se plantea dar una respuesta inmediata. El traslado se ejecuta al instante. No hay que esperar una respuesta de 15 días como en el año pasado. Entonces, la persona se acerca, se ejecuta el traslado, ya sabe a qué institución eligió y en 24 horas puede imprimir la matrícula automática. 47.000 solicitudes de traslado se registraron en 2019. Para evitar aglomeración de personas, se atenderá bajo el último dígito de la cédula. Buscan además evitar la presencia de estafadores que pretendan cobrar por un traslado. Que si conocen de estos, pongan las denuncias en los distritos educativos o en la Subsecretaría de Educación. Posterior a la fase de traslado, se habilitará la fase de matrículas extraordinarias del 18 al 27 de marzo. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
La Orquesta Sinfónica de Guayaquil fusiona su melodía con los personajes de la saga de Star Wars. Los intérpretes que acompañan el repertorio son miembros del Club de Fans Orden 66 de Ecuador. Más de 80 músicos y actores que reencarnaron a los protagonistas de la saga de Star Wars fusionaron la melodía con el teatro. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofreció un repertorio con las canciones de la película, considerada una de las más taquilleras del mundo. Mito moderno, es música que todos conocemos. Esto también derribaría el mito de que la música que hace una orquesta es elitista, porque todo el mundo conoce esa música a través del cine. Justamente hace poco terminaron de pasar una de las últimas trilogías y estamos hablando de películas del 77. El espectáculo trajo a la memoria la Guerra de las Galaxias, gracias a la participación de los miembros del Club de Fans de Star Wars en Ecuador. Aparte de salir como mandaloriano, al principio entregamos las volantes de que se busca a la princesa Leia y todo lo demás. También voy a salir como un Lord Sith, ¿ya? En el cual voy a hacer una demostración de sables de luz. Mi personaje es Leia Organa. Demostrar que una mujer realmente puede encargarse de actividades fuertes y de alta responsabilidad. Prácticamente es el personaje del lado oscuro, en el cual viene a ser descendiente de Vader y de la princesa Leia. Un show que contó con la ovación del público que por segunda ocasión se congregó en el Teatro Cívico de Guayaquil. Enorme recepción del público, quedó mucha gente afuera y hubo demasiada cantidad de gente que pidió en las redes sociales que se repita. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Revisamos las noticias internacionales. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó la creación del Cuerpo Nacional Especial contra el terrorismo en su país. Indicó que la medida va orientada a enfrentar a grupos terroristas enviados desde Colombia y Estados Unidos. Mediante un decreto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció las nuevas medidas que tomará el país para desarticular a grupos terroristas. Un Cuerpo Nacional Especial contra el Terrorismo que asuma con toda la capacidad de fuego, con toda la capacidad operativa, la defensa del país y el desmembramiento de todos los grupos terroristas. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas, destacó que al frente del Cuerpo Nacional Especial contra el Terrorismo estará el mayor general Hernán Gil Barrios, y a su vez llevará a cabo un plan nacional antiterrorista que se aplicará en una primera etapa hasta el año 2022. Y estar en todo, defender a Venezuela del flagelo del terrorismo, que siembran desde Colombia, que financian desde Colombia y que ordenan desde Washington. El mandatario venezolano además denunció que tiene información que vincula al dirigente opositor de su país, Juan Guaidó, con planes para desestabilizar las principales ciudades del país suramericano. Maduro manifestó que durante el viaje que realizó Guaidó a Estados Unidos a principios del mes de febrero, se gestó un plan para financiar a las mafias de la delincuencia organizada. Asimismo, Maduro dijo que se sabe de unas supuestas órdenes que el presidente colombiano Iván Duque ha dado en las últimas semanas contra la paz del país, pero aseguró que en Venezuela todos juntos harán posible el milagro de la paz consolidada. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y en París, un grupo de manifestantes que se oponían al concierto del cantante congoleño Fally Ipupa ocasionó un incendio cerca de la icónica estación de Gare de Lyon. Los bomberos franceses controlaron el fuego mientras que la policía detuvo a 23 personas. El icónico reloj de la estación de tren Gare de Lyon en París fue cubierto casi en su totalidad por el denso humo proveniente de un incendio en una calle cercana. El fuego se originó por un grupo de manifestantes que se oponía al concierto de la estrella congoleña Fally Ipupa y derivó en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Según información proporcionada por los manifestantes, estos se habrían dispuesto a quemar una hilera de motos y contenedores de basura en una calle cercana a la histórica estación para evitar que el concierto se realice. Las autoridades aún no han confirmado la existencia de heridos por el suceso, pero sí informaron que 23 personas fueron detenidas para investigaciones.
Esta no es la primera vez que actos como este suceden para evitar presentaciones del artista. En 2011 se canceló uno de sus espectáculos por incidentes similares y durante casi una década Yupa ha recibido insultos y amenazas de todo tipo en el país galo. Los detractores de Fally Ipupa acusan al cantante de apoyar al político congolés Félix Tshisekedi y atraer con su música a los pueblos mientras agreden a mujeres y niños. Coralía Pérez, Medios Públicos. 21:01 también finalizamos aquí la emisión estelar de Telediario, pero le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene el programa Desde Cero. Excelente fin de semana para todos y para todas.